Un viaje en tren entre Madrid y Barcelona en 2 horas y a 350 km/h. Ese es el anuncio sorprendente que ha dejado el ministro de Transportes, Óscar Puente, por sorpresa y sin previo aviso, en lo que se ha anunciado como una modernización de la línea, que más allá de este gran titular, ha venido acompañado a varios detalles muy a destacar y que te cuento en este vídeo. Llevamos un tiempo viendo cómo la línea más utilizada del país es noticia por problemas, contratiempos, averías o la desaparición de los servicios Aplo, por entre otros motivos el mal estado de parte del recorrido y que estaban poniendo en entredicho la calidad de nuestra red de alta velocidad. Este puede haber sido el principal motivo para el sorprendente anuncio acompañado de vídeo corporativo del ministro de Transportes, asegurando que se van a ejecutar una serie de inversiones en esta línea para hacer posible, por un lado, velocidades de hasta 350 km/h y bajar el tiempo hasta las 2 horas en los viajes directos entre las dos principales ciudades del país. Una información que va mucho más allá al incluirse nuevas estaciones en este recorrido e incluso un presumible nuevo trazado a construir. Puente anunciaba esta gran novedad en un vídeo donde repasaba los hitos de la alta velocidad del país, las novedades e incluso algún mapa animado de esos que los treneros revisionarán una y otra vez. De esta forma aseguraba que Adif va a iniciar la renovación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona con el objetivo de reducir el tiempo de viaje entre ambas ciudades a menos de 2 horas. Explicando que la línea incrementará su velocidad hasta los 350 km/h frente a los 300 por hora actuales, lo que la convertiría en la más rápida de Europa y solo comparable a algunas líneas chinas. Un plan que arrancará en breve, empezándose a ejecutar las obras de renovación para conseguir este hito gracias a unas nuevas traviesas aerodinámicas. Unas traviesas que reducen en un 21% la carga aerodinámica que generan los trenes a su paso por las vías y por tanto impide que a esas velocidades el balasto suba e impacte contra los bajos de los trenes. Un tema, el del balasto, que siempre se aseguró determinante para no poder alcanzar esas velocidades, aunque también se ha asegurado desde siempre que a partir de cierta velocidad el consumo energético se dispara y deja de ser rentable. Detalle este que veremos cómo se resuelve. El detalle de estas nuevas traviesas permite una velocidad un 12% superior con la misma carga aerodinámica, lo que hace que una velocidad de 330 km/h con esta aerotraviesa, en términos reales, equivalga con las condiciones actuales a una velocidad de 370, tiempos y velocidades que solo se alcanzarían con trenes concretos y en servicios directos. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, aunque todos los focos han ido a parar a los 350 km/h y las 2 horas de viaje, la comparecencia ante la prensa en un acto de Europa Press y el vídeo de Adif han dado para mucho más, pues también se ha dejado caer la novedad de la construcción de nuevas estaciones en el recorrido que ayudarían a llevar la alta velocidad a más territorios y conectarse mejor al aeropuerto del Prat. Se intuye pensado ante todo a trayectos de múltiples paradas y servicios avant. Un plan que también incluye algo siempre reclamado por muchos viajeros y que no se contempló en su día, una conexión de Madrid-Chamartín con Barcelona sin pasar por Atocha, lo cual también acercaría notablemente la T4 de Barajas a los viajeros de esta línea. Para ello, el proyecto de renovación contempla la construcción de nuevos accesos a Madrid y Barcelona, así como nuevas estaciones de alta velocidad en el Prat y Parla, para evitar entrar en Madrid si no es necesario. El proyecto de la nueva estación de Parla permitiría que los viajeros puedan ir desde Andalucía a Barcelona haciendo un intercambio en esa estación y sin tener que entrar en Madrid ciudad y hacer de esos servicios más atractivos y rápidos, que ahora se realizan sin parar en la capital de España. El acto puede marcar el comienzo de una nueva etapa en transportes, ya que Puente recalcó que el salto a los 350 km/h marcará un nuevo punto de partida en el transporte en España, aunque dejando todavía muchos interrogantes, que se supone se irán despejando próximamente, ya que no se entró en detalles sobre la parada del Prat, aunque se da a entender que se trata de adaptar la estación de la localidad del Prat de Llobregat, como ya se había deslizado hace unos meses.
pero las novedades en la ciudad condal irían mucho más allá, ya que en el vídeo corporativo lanzado acompañando al acto se puede ver en un momento concreto un nuevo trazado directo entre Lleida y Barcelona, que evitaría el rodeo que supone pasar por el Camp de Tarragona, buscado para recortar minutos a los viajes entre Madrid y Barcelona al máximo, y donde también se da a entender que se construiría una nueva entrada por el norte, evitando Collserola y entrando directamente en la nueva estación de La Sagrera, lo cual descongestionaría notablemente Sants y la entrada actual. También destaca un nuevo nudo en el noreste de Madrid para conectar directamente Chamartín y Barajas a la línea actual, lo cual potenciaría la idea de conectar la alta velocidad al gran aeropuerto del país y potenciaría lo que ahora se está ejecutando hasta Chamartín. Una conexión que, según dicho vídeo, también recortaría tiempos de viaje en las conexiones con las líneas hasta el norte pasando por Madrid. Por tanto, más que el acto en sí y la novedad de la velocidad y tiempos de viaje entre Madrid y Barcelona, se han dejado caer, aunque sutilmente y con pocos detalles, una serie de novedades de gran calado que iremos sabiendo más al detalle con el paso del tiempo, pero que supondrán una gran revolución en esta línea que, recordemos, también se quiere unir en el futuro, si es viable, a la línea hasta Soria y Castejón, ahora en estudio de viabilidad, y donde recientemente se confirmó desde la Generalitat la intención de abrir una nueva estación dentro de esta línea en la comarca del Penedés, lo que multiplicaría el uso de la misma, por lo que estaremos muy pendientes a todas estas novedades y esperemos que pronto se cuenten más al detalle, incluyendo un calendario plausible para todas esas actuaciones que en ningún caso sería de unos pocos años, dada su relevancia. Estaremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.